Bueno, buenas tardes. Antes que nada, disculpas por la demora. No sé si me escuchan bien. Tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero bueno, vamos a estar arrancando entonces ahora. Soy Marina Sala, directora de Fundación para la Democracia de Argentina. Bienvenidos a este primer conversatorio, Mujeres, Violencia Digital, Desinformación y Fake News. Una democracia fuerte no puede existir sin paridad de género en todos los niveles. La colaboración y la solidaridad son clave para expandir y defender los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres. La perspectiva de género indispensable, aún así todavía hay mucho por recorrer. Es por ello que desde Fundación para la Democracia y Fundación Multitudes nos propusimos aunar esfuerzos y realizar una pequeña contribución a través de este ciclo de charlas. El objetivo de estos encuentros es incentivar el liderazgo femenino, centrándonos en la formación en valores para generar mujeres empoderadas y con una participación activa. Queremos que estos conversatorios estimulen el debate desde distintas perspectivas, a partir de diversas experiencias, y aportar aristas para analizar la participación femenina y los obstáculos para la paridad. Esperamos que las voces femeninas se multipliquen y se hagan oír cada vez más fuerte. De Argentina, la Fundación para la Democracia es una fundación con sede en Rosario, provincia de Santa Fe. Su misión es promover, difundir y fortalecer los valores de la democracia con calidad institucional. Y esto lo hacemos a través del diseño e implementación de programas y acciones que buscan darle visibilidad a temáticas que han sido naturalizadas al punto de la invisibilidad, como la esclavitud contemporánea, la violencia urbana, la discriminación, entre otros. Quisiera presentar entonces a nuestra primera invitada, Olivia Sor, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, el primer sitio de fact-checking en América Latina, donde trabaja desde su creación en 2010. Es también la coordinadora de la TAM Chequea, una red de chequeadores de la región. Es licenciada en Sociología de la Universidad de París y tiene un máster en Sociología, especializada en medios de la École d'Études de Sciences Sociales. Ahí mi francés no es el mejor, seguramente la Escuela de Altos Estudios. Tal cual, de estudios sociales. Olivia, el piso es tuyo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta invitación. Soy un poco de los dos lados porque a pesar de que llevo 12 años viviendo en Argentina, soy chilena. Se me mezcló el acento de tantos años viviendo acá, pero tengo un pie de cada lado. Si quieren y me permiten compartir pantalla, les puedo presentar o mostrar una pequeña presentación que armé para el día de hoy, un poco para que hablemos sobre desinformación, sobre los tipos de desinformación que circulan en las distintas redes sociales y los distintos desafíos que nos enfrentamos en ese aspecto. Tengo habilitada la opción para compartir, si no, simplemente les cuento sin compartir la pantalla y sin mostrarles directamente. Pero un poco lo que les quería contar es sobre el trabajo que venimos haciendo en Chequeado. Chequeado es una organización sin fines de lucro, existe desde 2010, y nuestro foco y nuestro objetivo es aportar datos al debate público, con la idea de que si queremos un debate público en el que los ciudadanos puedan participar activamente, necesitamos darles la información que necesitan para poder basar sus decisiones en evidencias y en datos. Y si me dan un segundo, ahora sí tengo el poder de compartir, así que va a ser más interesante para ustedes poder ver y no solo verme a mí. Y como les decía, el trabajo que hacemos nos enfocamos en dos grandes líneas cuando se trata de la parte periodística y de la parte de chequeo que hacemos. Tenemos otras líneas de trabajo, pero estas son las dos principales en el área de medios, que son chequear las afirmaciones de los líderes de opinión, que pueden ser empresarios, políticos, periodistas, medios de comunicación, todos quienes tienen una voz en el debate público, y chequear desinformaciones virales es algo que empezamos a hacer en 2014, pero que se ha vuelto más y más relevante a lo largo del tiempo, y que hoy nos ocupa buena parte, más o menos la mitad del tiempo que dedicamos. Cuando hablamos de desinformación, muchas veces hay distintos conceptos dando vueltas. Está el concepto de fake news, nosotros no solemos usarlo porque suele ser por un lado, algo un poco confuso que parece limitar la desinformación a cosas que están en formato de noticias, cuando no es necesariamente el caso, y además es un término que han usado muchos para desprestigiar a los medios de comunicación y por lo tanto pasó a tener un contenido un poco complejo,
pero de lo que hablamos son de contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo en redes sociales, aunque no solo. Y dicen cosas que no sucedieron, sacan de contexto o tergiversan. Muchas veces las desinformaciones tienen alguna base lejana de realidad, toman una cosita que es cierta y la sacan de contexto. Por ejemplo, una foto que es de un país la hacen parecer como si fuera de otro, una foto que es de hace 5 años la hacen parecer como si fuera de ahora, o un video, que son fotos o videos que son reales, esas cosas ocurrieron, solo que no en el momento y en el lugar que se indica. Y de ese tipo de cosas, de pequeñas tergiversaciones de la realidad, hay muchísimo en la desinformación. Hay cosas que son absolutamente falsas, pero también hay muchísimo que es tergiversación y sacar de contexto. Y esta desinformación, la circulación de la desinformación, que muchas veces la enfocamos en redes sociales, no es solo un problema que viene de ahí, es parte de un ecosistema que genera la posibilidad para que esta desinformación crezca y se difunda. Y ese ecosistema es algo en el que estamos todos involucrados y que es muy complejo. Son autoridades públicas con menos autoridad que en otros momentos, o con menos credibilidad que en otros momentos, son medios de comunicación con menos de credibilidad que en otros momentos. Hay una serie de cosas que de fenómenos que en los últimos años han erosionado la credibilidad, a veces por buenas razones, a veces porque nos dimos cuenta que no teníamos que confiar en eso, pero muchas otras por no tan buenas razones, pero hacen que no creamos necesariamente cuando una autoridad sanitaria nos dice algo, desconfiemos de eso. Cuando un medio explica algo, desconfiemos y supongamos que tiene una agenda oculta, y que no creamos en las cosas que se dicen en esos espacios. De vuelta, hay veces que hay muy buenas razones para tener esa desconfianza, y hay otras veces que no. Y que este ambiente de desconfianza generalizado lo que hace que sea muy difícil poder comunicarnos y poder generar vínculos de confianza, y hace que alguien que desinforme y dice algo sin absolutamente ninguna base pueda llegar a tener tanta repercusión o más que alguien que está diciendo algo basado en evidencia, con buena información, con la opinión de expertos que han trabajado durante años en esa área y todo lo demás. Y eso es un poco el ecosistema en el que nos encontramos, que permite que circule la desinformación. Y en esto creo que hay un punto que es muy importante, sobre todo para todos los que nos interesan los debates democráticos, y es que muchas veces pensamos que la desinformación es un problema de redes sociales, y quizás de usuarios, si no anónimos, ciudadanos comunes que comparten desinformación. Y eso es verdad, es un problema real, hay usuarios anónimos, hay ciudadanos que sin querer muchas veces, a veces a propósito, pero muchas veces sin querer comparten desinformación, y eso es problemático. Ahora, quienes más difunden desinformación son figuras que ya son conocidas en un mundo más tradicional, no necesariamente solo de las redes sociales. Son políticos, cantantes, actores, modelos, todo tipo de figuras públicas que estamos acostumbrados a ver desde antes de las redes sociales, y que en las redes sociales pueden potenciar también las desinformaciones. Cuando un cantante, por ejemplo, que tiene un vínculo emocional con quienes lo siguen, porque lo escuchamos mucho tiempo, porque nos encantan sus canciones, le seguimos su recorrido, toma una desinformación que por ahí estaba en un grupo muy marginal y muy chiquito en redes sociales y se lo difunde a todos sus seguidores, puede hacer muchísimo más daño que los usuarios que quizás sin querer le comparten a sus 20, 30, 50 seguidores una desinformación. Con lo cual creo que también tenemos que poner mucho foco en pensar la desinformación no solo como algo que ocurre en redes por usuarios todos iguales, sino en el rol enorme que tienen estos posibles amplificadores de la desinformación. Y en esto quisiera pasar un poco a cuáles son los efectos de la desinformación y cuáles son los riesgos que hay cuando la desinformación se difunde y se repande en distintos ámbitos. Y tenemos esta pirámide que nosotros solemos usar, es originalmente una organización inglesa que se llama Full Fact, nosotros la adaptamos. Hay riesgos muy claros con la desinformación, y que creo que de esos hemos visto muchísimos durante la pandemia, que es cuando se pone en riesgo la vida de la persona. Cuando se difunden falsas curas que pueden ser muy peligrosas para el COVID, por ejemplo, ahí está en riesgo la vida de la persona. También cuando hay discursos de radicalización en contra de un grupo que pueden llevar a que ese grupo sea agredido o que sea marginalizado. Hay veces que la desinformación interfiere en la democracia directamente. Por ejemplo, dando desinformación que llama a votar de cierta manera que en realidad anula un voto. Y en ese caso, quienes querían ejercer su legítimo derecho a votar se van a ver impedidos por haber creído en una desinformación. Hay casos que trae daño económico, y en esto puede ser a una empresa y a la reputación de una empresa o a un individuo, pero también hay veces que trae daño económico al sistema general. En la Argentina, por ejemplo, con el historial que hay de problemas con el sistema bancario,
cuando se difunden desinformaciones diciendo que no hay dólares en el sistema bancario y que se viene una corrida financiera, eso puede hacer que la gente entre en pánico, vaya a sacar sus dólares y genere finalmente una caída del sistema financiero. Son consecuencias muy concretas y muy fuertes las que se pueden ver. Y hay un alejamiento general de la democracia, y creo que en esto es uno de los puntos más conflictivos, más corrosivos de la desinformación, que va más allá de cada desinformación puntual, más allá de cada cosa falsa que podamos creer, y es que a todos nos hace mucho más difícil informarnos. Cuando no solo le estamos pidiendo a los ciudadanos que estén informados, que participen, que se interesen en los temas públicos, sino que además tengan cuidado que esa forma en la que están informando sea la correcta y no estén cayendo en una desinformación. Y eso puede hacer que muchas personas digan, bueno, ya está, es demasiado complicado, no solo tengo que estar al día y informarme, además no puedo creer en esto que me llega, creí en esto y resultó que era falso, y que esto genere más desvinculación con el sistema democrático. Y por último, hay un nivel en el que no hay un daño específico que se genere a partir de la desinformación, en que son cosas falsas, pero si, por ejemplo, creemos que Nostradamus predijo la pandemia, eso es falso, no es el caso, pero no tiene una consecuencia directa sobre la vida de las personas si es que creen o no que Nostradamus predijo la pandemia. Es un poco para poner en perspectiva como el nivel de riesgos que puede tener la desinformación. Como digo, a nivel general, embarra la cancha y hace que sean más difíciles las discusiones. Y a nivel, por ejemplo, de la discusión política, hace muchas veces que se mueva la agenda. Hace que con algo absolutamente falso nos veamos obligados a discutir algo que no tiene ninguna base en lugar de estar discutiendo otras cosas. Y hace que para los ciudadanos, como decíamos, sea más difícil mantenerse informados. Cuando hablamos de desinformación, muchas veces nos preguntamos quiénes están detrás de esto y quiénes generan la desinformación. Y es una pregunta súper difícil de responder porque la verdad es que muchas veces no podemos identificar al primer creador de una desinformación. Sí podemos identificar ciertos grupos que se dedican a difundir desinformación de manera sistemática, y estamos haciendo todo un trabajo desde Chequeado y desde nuestra red de LATAM Chequea para identificar justamente a estos grupos, pero es muy difícil saber quién es el primero el que arranca con una desinformación. Sí creemos que hay distintas motivaciones detrás de esto, y básicamente que hay tres grandes motivaciones. Una es monetaria, la desinformación genera clics, atrae la atención, y eso puede transformarse en fondos a través de publicidad, o a través de venta de productos, o a través de distintas formas de recaudar fondos a partir de eso. Puede ser por convicción o por política, y acá cuando decimos política, por supuesto pensamos en desinformaciones en épocas electorales que dañan a un adversario, pero también hay convicción con grupos, por ejemplo, que militan en contra de las vacunas, y que lo hacen por convicción, lo hacen porque están convencidos de que las vacunas son malas y que quieren convencer al resto de eso, y lo hacen a través de desinformación. Y por último está la ignorancia, que es muchas veces lo que ocurre cuando vemos desinformación, a veces en los creadores, pero muchísimo más también en quienes difunden esa desinformación, que es, me llegó algo y lo reenvío, porque me llamó la atención, porque me pareció relevante, me pareció que todos tenían que saber que esto estaba ocurriendo, y por no pararnos a pensar y a revisar, terminamos ayudando a que se difunda una desinformación. Y a ese nivel creo que es en el que todos como ciudadanos podemos aportar a tratar de parar la desinformación y pensar un poco qué es lo que estamos compartiendo y por qué lo estamos compartiendo, y revisar un poquito antes si es que estamos más o menos seguros de que es verdadero antes de empezar a mandarlo y a que siga esa cadena de envíos. Y en esto creo, pensando en cómo la perspectiva de género atraviesa todo esto, no es que hay cuestiones que pueden ser particulares a las cosas de género, pero como suele ocurrir con los temas de género, atraviesa todo. Los temas de género atraviesan todas estas discusiones sobre los tipos de desinformación, sobre el daño que pueden generar en el discurso público, sobre las motivaciones detrás para difundir esta desinformación y el eco que pueden encontrar en las personas cuando se atacan cuestiones que están vinculadas con el género de la persona. Y del otro lado, cuando pensamos, hay una desinformación, ¿qué hacemos al respecto? Decimos que es falso. Hay algunas cosas que podemos hacer, y que esto también lo podemos hacer, nosotros lo hacemos en Chequeado como chequeadores, pero que creo que lo puede hacer cualquier ciudadano cuando trata de convencer a alguien cercano que se equivocó y compartió una desinformación, alguien que por alguna razón cree en una teoría conspirativa que no tiene ninguna base, en alguien que está difundiendo permanentemente desinformaciones de un lado o del otro. Y en esto hay algunas cosas que nosotros hemos visto que suelen funcionar mejor cuando desmentimos algo, y es ser muy claros desde un inicio de que es una falsedad,
ser muy transparente con la evidencia que muestra lo contrario, y en esto creo que lo hemos aprendido mucho en la pandemia. La evidencia cambia y es importante explicar cómo sabemos las cosas que sabemos, no solo lo que sabemos, porque al explicar de dónde viene la información que tenemos, podemos explicar también por qué pueden haber cambios a futuro, porque la evidencia puede cambiar, y también le estamos dando herramientas a la persona para que cuando se vuelva a cruzar con algo similar, entienda por qué si fue falso en el caso anterior, va a ser falso en este. Entonces, si hay gente diciendo que la vacuna de Pfizer, porque usa la tecnología de ARN, va a modificar el ADN, y nosotros explicamos por qué eso no modifica el ADN, cuando se encuentre con otra desinformación que diga lo mismo de la vacuna de Moderna, ya tiene las herramientas para descartarlo rápidamente. Mostrar toda la evidencia posible para convencer a quienes creyeron algo, y en eso es, pongámonos cuando queramos desmentir algo en la situación de quien la creyó. No basta con decir, eso es falso, sino que mostremos toda la evidencia y expliquemos por qué. Y siempre hacerlo de la manera más empática posible. Reírnos de quienes cayeron en una desinformación, tratarlos de ridículos, de absurdo, de tonto por haberlo hecho, no ayuda en lo más mínimo. Todos podemos ser víctimas de la desinformación, cada uno tiene sus sesgos, cada uno tiene las cosas que lo llevan a creer en unas cosas o en otras, y entonces tratemos de compartir, tratemos de entender desde el otro lado qué puede haber llevado a la persona a caer en esa desinformación para explicárselo de la manera más empática posible. Muchas veces cuando uno trabaja en este mundo de la desinformación es desesperanzador. Probablemente les ha pasado que ven que las desinformaciones se comparten 50 veces más que un chequeo o que una información que viene bien armada y verificada y con todos los datos correctos y demás. Y es muy frustrante. Ahora, no quiere decir que no funcione chequear la información y dar las correcciones que son necesarias cuando vemos una desinformación. Y en esto, lo que sí hemos visto y hemos hecho estudios al respecto, es que cuando logramos desmentir algo en el momento correcto, cuando algo está empezando a viralizarse, la gente que lo hubiese compartido porque no sabía que era falso, lo deja de compartir. O por lo menos una parte importante. Y eso hace que la desinformación no llegue tan lejos y le llegue a menos personas. Y eso ya es un montón. La desinformación crece menos cuando la desmentimos y le avisamos a la gente de que esto es falso. Y esto puede ayudarnos, por lo menos, a hacer que no circule tanto y que no viaje tan lejos la desinformación. Y por último, creo que uno de los puntos clave para nosotros en Chequeado es la colaboración. Los que desinforman agarran estrategias de todas partes, imitan estrategias de otros lados, las adaptan, las implementan, hacen muchísimas cosas para trabajar lo más rápido posible. Necesitamos hacer lo mismo del otro lado y trabajar con todas las organizaciones de los distintos ámbitos que tengan el interés en desmentir la desinformación y en trabajar por mejores datos y mejor información en el discurso público. Y eso incluye trabajar con medios de comunicación, con otros medios de comunicación, incluye trabajar con asociaciones profesionales que trabajan los temas que tocamos, incluye trabajar con agrupaciones que se dedican a la transparencia electoral, con todo tipo de organizaciones y agrupaciones con las que podamos colaborar para tratar de parar la desinformación y dar la información correcta y verificada. Eso. Gracias, Olivia, clarísimo. Vamos a abrir un espacio para preguntas al final. Pueden ir dejando las preguntas en la cajita de diálogo del canal de YouTube de la Fundación. Así después las vamos pasando. Se me ocurren un montón de cosas para preguntarte, así que nada, ahora cuando abramos el espacio de preguntas, ahí estaremos. Antes de presentar a nuestra próxima panelista, me gustaría presentar a Fundación Multitudes. A mí siempre me da mucho placer presentar a colegas de organizaciones que trabajan con la seriedad y con el compromiso que trabaja Fundación Multitudes. Su misión es acercar a la ciudadanía y a las instituciones públicas, entregándoles herramientas para la incidencia y la rendición de cuentas efectiva, ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones. Algo clave, no solo en Chile, sino en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Patricia Reyes Olmedo, experta en Derecho de la Información, Informática Jurídica y Derecho Informático y Derecho Parlamentario, vicepresidenta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y una de las directoras de Fundación Multitudes. Es doctora en Comunicación, Derecho a la Información y Ética de la Universidad Complutense de Madrid. Me la puso más fácil, Patricia, porque esta vez en español, entonces no me torturó como Olivia. Abogada, directora de bibliotecas, profesora y académica de la Universidad de Valparaíso. Patricia, el micrófono es tuyo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Marina, por la presentación.
Agradecer también a Fundación para la Democracia y a Fundación Multitudes por la invitación a conversar. Uno, me encanta que sea un panel de mujeres, ¿verdad? Porque por lo menos en el ámbito del derecho no estamos acostumbradas a que los paneles en general sean de mujeres, así que se agradece. Y también me encanta el nombre de este ciclo de conversatorios que van a tener referidos a Sin mujeres no hay democracia. Y sobre la base de eso quería un poco comentar cómo estamos mirando estos temas hoy día, y me voy a tomar a partir del contexto político que estamos viviendo en Chile. Fíjense que estamos abriendo un proceso constituyente, ¿verdad? Y en ese proceso constituyente la regla de la paridad resultó extraordinariamente efectiva porque tuvimos que corregir en favor de hombres porque fueron más candidatas electas mujeres. Y por el otro lado tenemos el caso de que sin regla de paridad, en la inscripción de primarias tenemos solo candidatos a presidencial, a las candidaturas primarias, solo candidatos inscritos hombres. Entonces uno se pregunta si estas desigualdades no son estructurales y no necesitan por tanto estas correcciones como vamos a ver. Y una de las cosas que me gustaría como abrir al debate, porque la idea es que tengamos preguntas y que las personas vamos interactuando con ellas. Una segunda cuestión que me gustaría también recalcar, conjuntamente con esto de Sin mujeres no hay democracia, es que esta semana estamos celebrando, ¿verdad? O celebramos el lunes el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también llamado Día de Internet por algunos, que tiene por objeto precisamente sensibilizar en temas del uso de la Internet y de las tecnologías de información y comunicaciones, para ofrecer a tanto las sociedades y la economía mejores oportunidades, y precisamente hacer una de las cosas que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con reducir las brechas digitales. Y un tercer elemento que también quiero destacar es que hoy día precisamente se lanzó por Flaxo un libro, esta digital está disponible en la página de Flaxo. Fíjense que es la Carta Magna Digital, y en ella también vienen ciertos elementos que se dice, digamos, por los autores, que es un esfuerzo por garantizar o intentar garantizar mínimos comunes en nuestro nuevo texto constitucional. Y aquí me quiero centrar porque creo que van a ser algunas de las cosas que podemos entrar en la discusión. Uno es de estos mínimos comunes, lo que yo llamo el ecosistema digital del país, podría ser el acceso universal. Y ahí la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo estamos en desigualdad en materia de acceso a las redes y, de telecomunicaciones y al propio Internet? Y la experiencia práctica, por lo menos, esto voy a hablar más bien desde lo práctico o empírico y no todavía con datos, sería bueno estudiarlo. Por ejemplo, a partir de la pandemia, ¿cuántas mujeres han quedado fuera o del mercado laboral o del sector estudiantil a propósito de la falta de conectividad? Por lo menos nosotros en la universidad tenemos, estaba mirando los datos, mayor solicitudes, si bien es cierto tenemos más o menos una cifra similar de hombres y mujeres como estudiantes, tenemos una mayor demanda de conectividad para cubrir brechas de conectividad de mujeres que de hombres. Eso ya no sobre la situación de qué elementos hay ahí. Estaba mirando también algunos estudios que hay sobre la materia de distintas organizaciones que se dedican, observatorios que se dedican a esta materia, y por ejemplo en Perú
uno de los casos que se ponía como ejemplo, hay casi 18 puntos de brecha entre hombres y mujeres en materia de acceso a dispositivos y conectividad digital. Un segundo elemento que también me gustaría considerar dentro de estos puntos que pudiéramos analizar como mínimos comunes para un ecosistema, como decimos, de protección o de un sistema igualitario en materia digital, es lo que dice relación con la educación digital o la alfabetización digital. Y ahí también tenemos brechas en la capacidad que tienen tanto los hombres como las mujeres de acceder, o sea, no de acceder, sino que de usar adecuadamente las tecnologías de información y comunicaciones. ¿En qué medida, verdad, el uso que se hace de estas plataformas permite el desarrollo personal y profesional? ¿Para qué usan en el fondo las mujeres y para qué usan los hombres? Y si hay brechas, por lo tanto, en ese uso. Los estudios de estos observatorios también indican que en el caso de los hombres hay una mayor profundización y un mayor uso para cuestiones que tienen que ver con la educación, el trabajo, y en el caso de las mujeres es mucho menos, es solamente generar los dispositivos para las llamadas por teléfono y algunos de esos tipos de comunicaciones, más bien en el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, hay un esfuerzo que hay que hacer en materia de educación o alfabetización digital para evitar estas desigualdades. Un tercer elemento es de qué manera se protege la información tanto de hombres y mujeres, se protege la información personal tanto de hombres y mujeres en un ambiente digital. Fíjense que desde los grupos ahora, desde las agencias de protección de datos, se habla de que hay mayor conciencia y mayor uso de los derechos de acceso, rectificación, modificación, los famosos derechos ARCO, de parte de los hombres que de las mujeres. Por lo tanto, también tenemos ahí una mayor desprotección y ya entraremos probablemente durante la conversación sobre temas que tienen que ver con los sesgos algorítmicos que se dan en esta materia. Y por último, para ir cerrando esta primera parte, quisiera referirme específicamente a otro elemento importante de este ecosistema, que es precisamente el derecho a la información, entendiendo como tal, en verdad, aquel derecho humano, reconocido por las cartas universales y por las constituciones de cada país, que permite o que asegura a todas las personas la posibilidad de investigar, la posibilidad de recibir información verídica, y ahí vamos a entrar específicamente en el tema de la desinformación, y también a difundir información. Entonces, vamos a mirar aquí cómo y en qué medida podríamos tener diferencias o pudiéramos tener brechas en este derecho a la información entre mujeres y hombres. Y creo que ese podría ser para la siguiente ronda una de las cuestiones que pudiéramos mirar, cómo si se trata de mujeres, estamos a lo mejor en una situación de desigualdad en poder de alguna forma, especialmente en lo que tiene relación con el recibir información verídica. Y podríamos analizar ahí las causas y creo que Olivia también, con lo que ya nos ha dicho, nos ha orientado un poco y podríamos ahondar, como digo, en la segunda vuelta. Eso. Muchísimas gracias, Patricia. Sin dudas es un tema para retomar y para profundizar. Vamos ahora. Hola, Marina. Hola, Pauli. Hola, les pido mil disculpas. Nosotras que trabajamos con horarios de todo el mundo, se nos desordenó un poco el cuento y además terminé en un taco, pero quería agradecerle primero la
la alianza que tenemos con Fundación para la Democracia, que es fabulosa, surgió hace algunos meses. Ellas hacen un trabajo increíble y que da también la oportunidad de que vamos a tener una serie de conversatorios con relación a mujeres y democracia. Entonces, Marina, si me das un minutito primero para agradecerle a Patricia y agradecerle a Olivia y quizás presentar a Magdalena, y podemos continuar con la conversación, pero quería de todas maneras pedirles disculpas y agradecerles. No sé si te parece. Me parece perfecto, y después, ya que te quedes moderando las preguntas, y... No, la isla entre nosotras lo hacemos, si no hay no hay necesidad de hacer eso, pero primero Patricia, la conozco hace mucho tiempo, directora de Fundación Multitudes, y Olivia también. No la conozco, pero ¿cómo se llama? Su experiencia, su conocimiento es conocido por todos, así que les agradezco a las dos particularmente. Tengo algunas preguntas específicas, pero primero quería presentar a Magdalena Saldaña. Magdalena es investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Es increíble la calidad de mujeres que estamos viendo estos temas, de verdad. Me siento profundamente honrada. Y ella trabaja en proyectos interdisciplinarios con académicos de ciencias de la computación, también es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi alma mater en algún momento, donde enseña cursos relacionados con redes sociales, periodismo de datos y metodologías de la investigación. Es periodista y doctora en periodismo y comunicación de masas de Texas, la Universidad de Texas en Austin, y sus trabajos han sido publicados en revistas científicas de alto impacto en el área de la comunicación y el periodismo, y ha recibido numerosos premios por su trabajo a nivel nacional e internacional. Me imagino que las presentaciones de Patricia y Olivia tienen que haber sido exactamente igual de espectaculares, así que Magdalena, te agradezco. Creo que el tiempo está establecido con relación a lo que tú quieres presentar, y de ahí yo voy a tener un par de preguntas que también tiene Marina, me imagino, por su lado, y también saber si hay preguntas que vienen de la audiencia que nos está mirando. Así que adelante, Magdalena. Gracias, Paulina, y bueno, gracias por la invitación. Si yo tengo ya mis 10 minutos, voy a compartir pantalla, porque yo quiero puntualmente presentar los resultados de un trabajo que hicimos relacionado con este tema. Tienen que darme un segundito, sí, porque... denme un segundo. Tranquila, eso es justamente la realidad. La mía, la Coco estaría acá, no estoy en mi casa, pero todo el mundo conoce a la Coco, a mi hija, y estaría así encima, mamá, déjame hablar, así que pobrecita la bebé, ella como que estaba llorando y todo lo demás, y si no, un gato. El otro día estaba hablando con una amiga mía también, la Nati Carfi, que es la directora interina de la Carta Iberoamericana de Datos Abiertos, y el gato se pasaba, así que Magda, con mucha tranquilidad, así es la vida de todas. Sí, les presento a Magnolia. Magnolia va a estar un ratito con nosotros, porque yo pensaba que iba a presentar más tarde, pensaba que iba a presentar a las 7 de la tarde, entonces mi marido no ha llegado todavía, pero no importa, la Magnolia está un poco acostumbrada a los Zoom. Así es que voy a partir. Les voy a contar que desde hace un tiempo yo vengo investigando el troleo en las redes sociales, y particularmente en los comentarios de noticias. Y la presentación que les voy a hacer hoy día, que es una presentación muy breve en realidad, pero es para abrir el debate con respecto a este tema, es sobre los discursos de odio y la incivilidad que reciben las mujeres en los comentarios de noticias. Entonces, yo tengo 3 líneas de investigación que hablan del periodismo, la desinformación, ¿cierto? Por otro lado, la comunicación política, pero hoy me voy a enfocar en el tema del troleo, la incivilidad y el discurso de odio. Normalmente cuando uno lee los comentarios de noticias, y yo soy una asidua lectora de comentarios de noticias, leo muchas veces las noticias y luego los comentarios posteados hacia abajo, lo ideal sería encontrarnos con discursos deliberativos, argumentativos, ¿cierto? Que entreguen, además de opiniones, también evidencia, que se pueda discutir de forma civilizada, pero nos encontramos también con una gran cantidad de troleo. Y aquí tengo el concepto de incivilidad, que es básicamente el nombre académico que le damos al troleo.
y que se asocia a la presencia de groserías, insultos y estereotipos, básicamente discursos de odio para referirse a temas o a otros usuarios que estén comentando también. Entonces se habla de lenguaje incivil, lenguaje de odio, lenguaje agresivo, que está circulando en las redes sociales y en los comentarios de noticias. Ahora bien, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de fomentar conversaciones saludables en estos espacios? Bueno, de partida, las conversaciones deliberativas apoyan la democracia. El debate público, ¿cierto?, nos exponen al desacuerdo, opiniones distintas a la nuestra, y también desafían nuestras creencias, porque nos muestran puntos de vista que quizás no conocíamos. Sin embargo, da la percepción de que pareciera que los espacios de conversación online son muy inciviles, que todo el mundo en realidad tiene esta forma de conversar muy agresiva, muy tóxica, cuando en realidad el porcentaje no es tan alto como uno esperaría, es el 20% de todos los comentarios que uno podría estar leyendo tienen algún grado de incivilidad, 1 de cada 5, y la literatura nos muestra también que los hombres tienden a comentar más que las mujeres, es decir, participan más en estos espacios, y además tienden a ser más inciviles. La presencia de incivilidad deberíamos tratar de disminuirla, o por lo menos preocuparnos de ella, porque la mente humana no distingue entre ambientes online y offline, eso es algo que ya se sabe, y si yo recibo insultos por vía online, me voy a sentir tan mal como si me los dijeran cara a cara. En segundo lugar, los usuarios se vuelven intolerantes a opiniones divergentes porque son incapaces, ¿cierto?, de discutir de manera civilizada. Entonces, si me encuentro con este ambiente tan hostil, yo también me vuelvo hostil y me vuelvo intolerante a otros puntos de vista. Y además se ha demostrado que tienden a evaluar negativamente los hechos informados en las noticias, es decir, no solo me siento mal con respecto a la conversación asociada al tema de la noticia, también tiendo a percibir mal la noticia en sí, a desarrollar cierto recelo a temáticas noticiosas. Ahora, los estudios que nosotros hemos hecho en Chile demuestran que la incivilidad es un poquito más alta que en Estados Unidos y Europa. Hicimos un estudio para ver las figuras políticas y cómo se asociaban los niveles de incivilidad a ellas en las elecciones del 2017. Analizamos los dos candidatos que estaban en ese minuto en la elección, Sebastián Piñera y Guillé. Analizamos dos candidatos que habían quedado atrás, digamos, en la segunda vuelta, que son Beatriz Sánchez y José Antonio Kast. Y además analizamos la incivilidad asociada a Michelle Bachelet, que era la presidenta en ese minuto. Y nos encontramos con que la incivilidad subió, ¿cierto?, de este 20% global a un 29%. Eso es casi un tercio. Casi 1 de cada 3 comentarios era agresivo. Hacia Piñera, el promedio, 29%, pero hacia Guillé 33%, y hacia Bachelet altísimo, casi la mitad, un 43%, y también muy alto hacia la otra candidata mujer que era Beatriz Sánchez, 38%. Y el otro candidato, Kast, que es una figura bastante polarizante en el país, tuvo menos incivilidad que las mujeres, digamos, un 35%. Esto nos hizo pensar que tal vez hay una animosidad que se expresa en los comentarios hacia las figuras femeninas. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con un proyecto Fondesit junto a la Radio Bio Bio, donde analizamos 6 meses de información que ellos postearon en su página de Facebook y descargamos todas las noticias y todos los comentarios posteados a esas noticias, y nos encontramos de partida que las noticias sobre minorías o grupos marginalizados reciben más cantidad de comentarios con lenguaje de odio y agresividad en comparación a otras noticias. Nosotros presentamos estos resultados en un congreso hace poquito, por eso el gráfico está en inglés, pero las barritas en naranja son las temáticas relacionadas con minorías: inmigración, feminismo, comunidades LGTBQ, discriminación. Y todas ellas están por sobre la media, que es esa barrita negra, y las otras noticias están por debajo de la media. De hecho, si agregamos estas temáticas, nos encontramos con que los tópicos relacionados con minorías tienen un 34% de incivilidad en sus comentarios, muy por encima de ese 25% que es el promedio, y significativamente mucho más que el 20% de las noticias que no son sobre minorías. Nos encontramos también que la noticia que recibía más comentarios y más troleo era el aplausómetro de la presentación de una comediante chilena en el Festival de Viña del Mar. Pero los comentarios no eran sobre su performance, eran sobre ella como mujer, era un problema de género, de la perspectiva feminista, digamos, y mucha agresividad. No voy a leer los comentarios porque no es necesario, pero ustedes ven el tenor, el tono de los comentarios. Entonces, esto nos hizo analizar
los comentarios ya desde un punto de vista del género y de la incivilidad. La literatura nos dice que, de partida, las mujeres participan menos de la esfera pública, tanto en ambientes offline como ambientes online. Y reciben, en parte por eso también, reciben más acoso, hostilidad y agresiones que los hombres en redes sociales, foros y en cualquier otro espacio online. Entonces nosotros partimos con la hipótesis de que comentarios posteados por mujeres van a recibir respuestas más agresivas que comentarios posteados por hombres. Y también con la hipótesis de que comentarios que mencionan a figuras femeninas, ya sea autoridades o celebridades o cualquier otra figura femenina, también van a ser más agresivos que comentarios que no mencionen mujeres. Nos encontramos con que efectivamente cuando un comentario menciona a una mujer, tiene más probabilidades de ir acompañado con discurso de odio. Encontramos que de los comentarios que mencionaban figuras masculinas, igual es bastante alto, es casi un 34%, pero en el caso de las figuras femeninas es más de un 37%. Es decir, igual es más alto y esas diferencias estadísticamente son significativas. Y nos encontramos también que, algo que nosotros no esperábamos encontrar, que las respuestas a comentarios de mujeres son menos agresivas que las respuestas a comentarios de hombres. Nosotros dijimos, ¿pero cómo? O sea, nosotros pensábamos que cada vez que una mujer dijera algo, le iba a llegar mucha odiosidad. Y lo que pasa es que los hombres tienden a iniciar conversaciones inciviles, agresivas. O sea, tienen más probabilidades de que su primera intervención ya sea agresiva. Y la agresividad genera más agresividad de vuelta. Entonces las cadenas de comentarios iniciadas por hombres tienden a ser más agresivas que las cadenas iniciadas por mujeres, porque las mujeres tienen menos probabilidad de comenzar una conversación agresiva u hostil. También analizamos cuáles son las narrativas que mencionan a las mujeres en los comentarios. ¿Qué se dice cuando se menciona a una mujer? Normalmente se habla de su personalidad y el carácter, que no es lo suficientemente amable, que dice grosería, o sea, muchos estereotipos asociados con lo que significa ser mujer y la feminidad. Juicio hacia el aspecto físico y cosificación. O sea, puede aparecer una mujer en las noticias por algo que hizo académicamente, y en realidad los comentarios igual van a tener que ver con cómo se ve, cómo luce. Incapacidad para desarrollar tareas, mucho estereotipo relacionado con que las mujeres no pueden manejar, o hay trabajos que no deberían hacer, o para los que no están capacitadas, cosas como eso. Vida sexual y reproducción, muchos comentarios sobre qué deben y qué no deben hacer las mujeres en este ámbito. Y por último, características femeninas como insulto. Alguien que o es afeminado o llora, todo ese tipo de cosas son malas. Es decir, que cualquier comportamiento asociado con la feminidad es visto como algo insultante. Este paper nosotros lo mandamos a un congreso que se habría hecho en Nueva Orleans, si hubiese sido en persona, ahora va a ser virtual en agosto, y recibe un premio. El premio al mejor paper enviado a la edición de Estudios de la Mujer, así es que esto lo supimos hace un par de días nomás, en primicia, y estoy feliz de por lo menos compartir los principales hallazgos con ustedes aquí. Y dejo ahí mi correíto si alguien quiere escribirme, pero abierta a las preguntas que puedan venir ahora. Muchas gracias. Gracias, Magdalena y a Magnolia. Se portó, pero espectacular, yo me hubiera tirado los pelos y ya le diría Raquel y todo lo demás. Así que, oigan, muchas gracias, qué interesante la información que nos comparte. Para nosotros definitivamente es un tema súper importante, como también es para Marina, porque en nuestras esferas de trabajo justamente lo que estamos viendo es cómo potenciar la participación de la mujer en democracia, en los procesos electorales, y aquí no hay solo un tema de que no existen los incentivos necesarios para que las mujeres participen en temas, por ejemplo, partiendo del nivel de regulación, si existe regulación para que haya ley de cuota, o la paridad en el caso particular de Chile, sino que además las redes sociales son un arma de doble filo, y luego la desinformación y fake news también viene a potenciar este discurso justamente de incapacidad que creen que tener las mujeres. Entonces, en base a eso yo quería hacerle... y la Anita, yo sé que tiene una agenda, pero me gustaría hacer un par de preguntas. Me imagino que Marina también debe tener algunas, pero la primera pregunta para mí es para la Olivia.
porque justamente nosotros tenemos la hipótesis que la desinformación y fake news sobre las mujeres o contra las mujeres tienen un sesgo distinto por cuanto se refieren a su vida personal, al deber ser, como comentaba Magdalena, y que es importante analizarlo no solamente desde el punto de vista del contenido, del tipo de información utilizada para la desinformación y fake news, para crear las campañas de desinformación y fake news, pero también con el tipo de no quiero decir categoría de mujer, pero si está a lo mejor en situación de vulnerabilidad o no, si es de los movimientos de la diversidad sexual, si está en un cargo de elección popular a nivel local versus nacional, etcétera. Y por lo mismo tú ves esta situación en los fake news que chequeas, y qué nos puedes comentar justamente de lo que han ido descubriendo, ¿no? Sí, creo que compartimos la misma hipótesis de que hay ciertas formas de atacar a las mujeres con la desinformación. De vuelta, como decía antes, la desinformación es como una parte de un desorden informativo mucho más amplio, y muchas veces se ataca a las mujeres no solo con desinformación, hay muchas veces que hay cosas que llamamos la mala información, que también puede ser usada como arma para atacar a mujeres. Por ejemplo, difundir cuestiones privadas, que no necesariamente son falsas, pero que no estaban pensadas para ser compartidas en público, y que se las difunde para justamente herir a esa mujer, para dañarla o para hacerle algún daño. Que por supuesto puede usarse también con hombres, pero suele ser mucho más común en el caso de las mujeres. Y en términos de la desinformación en particular, hemos visto que la desinformación sí tiene como, digamos, hay ataques frecuentes sobre mujeres. Diría incluso que hemos visto mucho, y esto son impresiones, no tengo datos concretos, pero sobre mujeres jóvenes. Lo hemos visto con mujeres candidatas muy jóvenes, suelen volverse muy rápido blanco de muchas desinformaciones, y eso lo hemos visto con algunas candidatas acá. Y digo que no tengo datos y no tengo... porque hay mucho menos de lo que quisiéramos en cuanto a evidencia y en cuanto a análisis de este fenómeno. En general, sobre la desinformación es algo que se empezó a hablar muchísimo, sobre todo a partir del 2016, en las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en el Reino Unido, y después en Brasil, en India y en muchos otros países, y fuimos viendo sus efectos, y a partir de ahí se ha estudiado muchísimo más en los últimos 5 o 6 años, pero también buena parte de la investigación está hecha en el hemisferio norte, y eso implica que tenemos muchísimo menos información sobre qué pasa acá, con lo cual a mí me encantaría tener estudios y poder hacer investigaciones del tipo que recién mostró Magdalena, que me parece súper interesante, para poder tener una aproximación no solo de lo que vemos en el día a día con nuestro trabajo como chequeadores de las desinformaciones que circulan, sino tener efectivamente los datos cuantitativos que nos permitan ver exactamente cuáles son los tipos de desinformación que afectan más a las mujeres, por qué se las afecta, porque en términos observacionales, digamos, viendo las desinformaciones que circulan, sí vemos que las mujeres son blanco muy común, son blanco muy frecuente, y hay tipos de desinformaciones que circulan sobre eso. Digo, ejemplos como que a una ministra se la critica por tomar mucho alcohol, por ser supuestamente borracha, y se empieza a generar un montón de desinformaciones sobre esa persona en esa línea, y en algunos otros casos también hay este tipo de desinformación y de formas de atacar a las mujeres en el espacio público que pueden ser un poco distintas. Sí, y la verdad es que yo quería mencionar o un poco confirmar lo que tú dices, que es justamente que no existen datos al respecto. Nosotros desde Multitud hemos estado tratando de hacer un análisis somero, muy liviano, para ver si encontramos información, documentos académicos, datos, pero particularmente datos sobre justamente cómo la desinformación y fake news afecta a las mujeres que participan en política, porque en general nosotros hablamos de que afecta a las mujeres y que esto al final tiene un impacto sobre la democracia en general, pero datos no hay. Hay 2 estudios, uno es una encuesta de la Unión Interparlamentaria Europea, que si lo sabes, ¿no? Donde le preguntan a un número de mujeres, en este momento no me acuerdo, pero sí me acuerdo el resultado que decía que el 41% de las parlamentarias habían sido víctimas de desinformación y fake news, particularmente con utilización de imágenes que no correspondían a ellas o que habían sido robadas de la esfera de lo privado y que las ponían en una posición de humillación
o sexual, ¿no? Y un estudio de Alemania que habla justamente de cómo las redes sociales realmente son un arma de doble filo para las mujeres. Entonces, no hay mucho al respecto, y por lo mismo le quería preguntar a Patricia, cómo los fake news afecta el derecho justamente a la información. Sabemos que hay un sesgo de género, sabemos que existe una influencia, pero en definitiva se juega con el tema del derecho a la información. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en el cual una de las ideas que potencialmente queremos ver como resultado es la presentación de una moción para sancionar a los medios de comunicación que publican desinformación y fake news. Entonces, ahí está justamente metido el tema del derecho a la información, de el derecho a la prensa libre, etcétera. Pero por otro lado también sabemos que este derecho a la información se confunde en muchos casos, no existen los marcos regulatorios necesarios en los países para proteger estos datos, y terminamos con situaciones como las que hemos visto en Chile y en otros países, justamente en donde la mujer termina decidiendo que no quiere ser parte de un proceso electoral porque está absolutamente expuesta. Entonces, Pati, ¿qué nos puedes decir con relación, hay un sesgo de género sobre esta influencia? ¿Cómo afecta, hay un impacto directo entre las campañas de fake news y el derecho a la información, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que hablaba Olivia, también se refería a Magdalena, y como bien decía ella, conocimos esto con gran, digamos, impacto sobre la sociedad a propósito de Cambridge Analytica y todo, ¿verdad? Como la democracia en general, nuestro sistema democrático y la participación de las personas, de los ciudadanos en ciertos procesos electorales habían sido manipuladas a partir de información falsa, obtenida, fíjate, de su propia información personal. O sea, alguien en verdad hace un perfil de nuestro comportamiento en las redes sociales, determina que ciertos temas me interesan y me empieza a bombardear con muchas veces información que apela a las emociones, a los sentimientos. Un montón de casos, por ejemplo, de personas que estaban contra o a favor del uso de armas, ¿verdad? Fueron manipuladas en ese sentido, o respecto, por ejemplo, de situaciones migratorias en Reino Unido, respecto de la comunidad europea, fueron permanentemente bombardeadas en esa medida. Y claro, si lo pensamos ahora desde la perspectiva de el derecho a la información, yo hablaba de este derecho a la información que comprende el asegurar que tú recibes información verídica. Y ahí entramos en una contradicción con estas fake news, que lo que precisamente, y bueno, Livia ya lo explicó, son información pseudo real, ¿verdad? Que trae esos visos que nos hacen parecer real, pero que no lo son, y que normalmente, fíjate, dado que corresponden o están siendo utilizados datos o información que yo mismo estoy proporcionando en las redes, a veces me impactan directamente en mi concepción, sea desde la racionalidad, o sea, desde la emocionalidad, y por lo tanto yo engancho y empiezo a redistribuir, porque es algo que va a apelar a esos sentimientos. No sé, si tengo una sensibilidad especial por los animales, probablemente la información que me va a empezar a llegar va a ser sobre animales y voy a tener... y voy a compartirla inmediatamente. No así, por ejemplo, si no tengo ninguna sensibilidad con respecto a las drogas, tal vez no la empiece a repetir. Entonces, si bien es cierto, en el ordenamiento jurídico en general nosotros tenemos consagrado un derecho también fundamental a la libertad de expresión,
creo que surge este hecho del fake news y la desinformación, que yo no podría decir que estuvieran en contradicción, sino que al revés, vamos a tener que mirar cómo trabajar estos temas y buscar lo que tú decías, buscar herramientas, instrumentos que nos permitan determinar en qué medida se está afectando este derecho a la información por aquello que algunas personas denominan su libertad de expresión también. Nosotros hemos tenido tradicionalmente, ¿verdad?, ciertos delitos asociados a estos temas, como son los delitos de injuria, de calumnia, pero aquí parece que también estamos en un escenario donde particularmente, especialmente en el caso, y ahí voy a ir ahora al caso de las mujeres y al caso que se refería Olivia, en términos de cómo el uso de información personal está entrando también en juego en esto, porque uno podría decir, bueno, puede ser una calumnia cuando está en el espacio público, una injuria, pero aquí también estamos usando información o afectando otro derecho, que es el derecho a la privacidad, a la vida privada, a mi ámbito de intimidad muchas veces, y qué herramientas, por lo tanto, estamos dispuestos a incorporar en esta, y por eso yo decía que ahora en el ámbito de que estamos decidiendo un nuevo pacto social y estamos generando un nuevo marco y vamos a revisar nuestros marcos regulatorios, vamos a tener que pensar cómo hacer frente a estas nuevas realidades, a estos nuevos escenarios. Y ahí sí, afección, como volviendo un poco, afección a la democracia, sí, en cuanto a mi voluntad como ciudadano de decidir, de deliberar, como también decíamos, con la información en real, también a muchas veces, porque esta desinformación también afecta esta otra facultad del derecho a la información, que es la facultad de investigar y buscar información. Si yo estoy accediendo en estas búsquedas y en esta recuperación de información a cuestiones que están, que son falsas o irreales o derechamente creadas, digamos, con una intención, también estoy vulnerando este derecho a la información. Y por último, también señalar que yo creo que tal vez la brecha o la implicancia hacia el mundo de las mujeres tiene que ver con eso otro que yo señalaba, que es en qué pie de igualdad están mujeres y hombres en el uso, en los distintos niveles de la información en redes y en sistemas de información, lo que yo denominaba todo el tema de la educación digital. No sé, hay bastante estudios que señalan que efectivamente hay también una brecha, por ejemplo, en los niveles más profundos del acceso a formación más dura, digamos, en tecnologías de información respecto de las mujeres. Entonces, también creo que eso es un impacto directo en estas brechas que tú estás señalando. Pati, gracias. Magda, yo quería preguntarte justamente un tipo de información bien específica, porque hemos visto que en Chile, por ejemplo, no hay la actual ley de protección de datos, que está completamente desactualizada y que estamos peleando para que se reemplace por una nueva ley de protección de datos, no incluye una perspectiva de género. Y a nosotros a mí me gustaría escucharte más con relación a, justamente, no contando con una perspectiva de género, hay un problema real que vemos en donde las mujeres se ven más afectadas por este tipo de campañas. Tú lo acabas de demostrarme, el porcentaje de la presidenta de Chile me parece increíble. Y entonces existe una disonancia al respecto. Es lo que estamos viendo.
¿cómo ves tú, o cuál ves tú en la necesidad de justamente de tener componentes de género en todas estas leyes que existen hoy día, no solamente en Chile, en otros países también, cosa de tener mucha más claridad de qué es lo que pasa cuando se transmite información sobre una mujer, se transmite desinformación y fake news sobre una mujer? Mira, yo te diría que en realidad uno debería abogar por una mayor diversidad, no solo en términos de género, sino de todo, ¿cierto? En términos de raza, en términos de estratos sociales, porque en realidad hay un desconocimiento del otro, hay una otredad que uno no es capaz de captar cuando no pertenece a un determinado grupo social, ya sea en grupos en términos de género, de orientación sexual o de pertenencia. Entonces, lo vimos en las elecciones hace poco, ¿cierto? La gente está entendiendo, ¿cierto?, que no se pueden tomar decisiones cuando se dejan estratos de la sociedad de lado, porque ese grupo hegemónico que toma las decisiones nunca va a poder comprender completamente al otro grupo, a esa otra edad que está dejando fuera. Entonces, afortunadamente siento yo que se están dando los pasos en el camino correcto, en el sentido de exigir, por ejemplo, paridad en ciertos cargos públicos o en elecciones, ¿cierto?, para el tema de la redacción de la nueva constitución, que sea escrita por mujeres y por hombres, que hayan representantes de los pueblos, de las minorías, ¿cierto?, étnicas del país. Eso a mí me parece súper importante, pero en realidad igual estamos a años luz de encontrar una cierta paridad que ya permee los distintos estratos de la sociedad. Vemos que hay pocas mujeres en puestos de poder, por ejemplo, que también explica por qué las mujeres tienden a participar poco en la esfera pública, porque hay a lo mejor una poca costumbre de que la mujer salga de los ámbitos de lo privado, ¿cierto? Hemos logrado votar, hemos logrado ir a la universidad, hemos logrado trabajar, pero es tanto lo que falta por lograr todavía que las informaciones que circulan, como bien tú lo preguntas, siempre van a tener que ver con estos grupos hegemónicos que manipulan la información y la crean. Muchas veces, incluso de manera inconsciente, estos grupos que están a cargo, ¿cierto?, nos dejan fuera. Yo de verdad no creo que haya una maquinación para dejar a las mujeres fuera, es simplemente los milenios de patriarcado que constantemente nos están dejando fuera como parte de la sociedad. Entonces, insisto, yo soy optimista, yo creo que sí se están dando los pasos hacia el sendero que siento yo es lo correcto, pero aún hay mucho más que hacer. Y aquí me están diciendo que nos vamos a quedar sin tiempo en unos minutitos. Patito, quería decir algo, pero además, antes de pasarte la palabra, yo tengo una pregunta súper rapidita para las tres que tiene que ver con algo que mencionó Olivia, y que dijo que justamente en momentos electorales las mujeres se ven mucho más afectadas por este tipo de fenómenos. Pareciera que la inmunidad de rebaño no funciona con relación a este tipo de campañas en procesos electorales, considerando que todos, de igual manera, utilizan las redes sociales para comunicarse sin intervenir, sin intervención o hacer sus campañas con su electorado. Pati, no sé qué queréis decir y después si cada una podría mencionar o referirse a esto un minutito. Y Marina, ¿cuántos minutos nos quedan? Como 7. Ya, perfecto. Entonces, con eso, y ahí la dejamos a Marina para... Si voy a aprovechar la pregunta y hago lo que quiero decir, porque a lo mejor también lo podemos señalar. Yo creo que aquí hay un tema muy relevante del uso que hoy día se hace de la información a partir de algo que todos conocemos, que hemos escuchado, que son los algoritmos, y cómo están funcionando para traernos o procesar la información que está generándose en las redes sociales, en la comunicación que hoy existe. Y eso esos algoritmos están trayendo los estereotipos que existen en la sociedad, los sesgos que existen en la sociedad. Y como teníamos sesgos de género, con los pueblos originarios, con estas poblaciones vulnerables en el fondo, la información que estamos recibiendo hoy día, producto de un procesamiento que se haga con esos algoritmos, está trayendo esos sesgos. Entonces creo que es importante, y ahí engancho, por eso es lo que quería decir, para nuestra ley de protección de datos, la necesidad de que
haya explicitación o que haya explicabilidad de los algoritmos que se están usando para trabajar las redes, digamos, que lo que está usando Google, lo que está usando Facebook, lo que está usando, porque si no, en el fondo siempre vamos a ir reproduciendo estereotipos y sesgos anteriores. Sí, yo tengo un follow-up a lo que dice Patricia. Yo trabajo en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, donde hay una gran cantidad, ¿cierto?, de cientistas de la computación que están discutiendo estos temas. Y es súper importante, tal cual lo dice Patricia, porque existe esta percepción de que la tecnología es imparcial. Entonces, si somos capaces de entrenar a un algoritmo que tome las decisiones, entonces ya como que nos lavamos las manos, ¿cierto? Porque ya no va a recaer esa tarea en uno de nosotros, entonces nos vamos a salir de todos los sesgos. Pero la verdad es que alguien entrena ese algoritmo, y ese algoritmo se alimenta, ¿cierto?, con datos que antes han sido usados y que eventualmente toda esa información trae sesgo. Así es que solamente reforzar el punto que dice Patricia, porque es muy importante que ese tipo de cosas las tengamos en cuenta. Yo muchas veces me encuentro en Twitter con ese tipo de discurso, así como, no, pero si hoy por hoy lo hace un algoritmo y ya no hay problemas, no, los problemas persisten y qué bueno que estemos conscientes de ello. Yo se lo sumo totalmente de acuerdo con el punto en general. Otro día hablamos del problema de los algoritmos y la desinformación también, y cómo se puede cruzar eso, además con las cuestiones de género, que creo que es todo otro mundo que puede terminar impactando. Y suelo decir también que en épocas electorales la desinformación en general sube para todos, digo, suele circular más desinformación durante las elecciones, y que eso puede afectar de manera especial o específica a mujeres, pero muy abierta, creo que, y en parte lo que decía antes también, para nosotros en esto es clave la colaboración, y creo que si logramos colaborar también con el mundo académico, con otros medios de comunicación y con otros espacios para tener un mejor panorama de lo que está pasando hoy, como decías antes y decíamos, no hay tantos datos sobre cómo la desinformación está afectando mujeres, creo que hay muchísimo que se puede hacer en ese camino, primero para entender mucho mejor el problema, no solo por curiosidad, sino también para poder implementar estrategias que sean útiles para tratar de desarticular eso, entender mejor si hay grupos organizados detrás de esas estrategias de desinformación, o si son usuarios que lo están haciendo por ignorancia y simplemente se están subiendo sin saber a una campaña de desprestigio hacia una persona en particular. Si ves cualquiera de los dos casos, necesitamos estrategias distintas para poder tratar de mejorar eso, y para poder implementar esas estrategias y que sean lo más efectivas posibles, necesitamos todavía tener mucho más información sobre cómo se dan esas dinámicas entre los distintos grupos y cómo afectan específicamente a las mujeres. Muchas gracias, se pasaron en definitiva, falta mucho. Marina, para ya cerrar, concluir, yo creo. No, la verdad es que tenía un montón de preguntas en la cabeza y me encanta ver que muchas de esas preguntas fueron respondidas y muchas de las preguntas que aparecieron en el chat también fueron respondidas, lo cual quiere decir que estamos bastante alineadas en lo que estamos pensando y en cómo estamos viendo el tema. Creo que sobran casos de mujeres que no se involucran en la vida política por el miedo a la exposición, a lo que eso significa exponerse ellas, sus familias, sus entornos, y no bancarse esa exposición porque saben que van a ser sometidas al escarnio público, ¿no? Y me parece que ahí hay muchísimo trabajo para hacer, creo que es seguir remándola. Y además, otro punto que nosotros vemos con la Fundación y que no tiene que ver específicamente con género, o a lo mejor sí, no lo sé, y a riesgo de entrar en el terreno de la fake news, la gente también cada vez lee menos, y entonces la información tiene que ser mucho más concisa en sus titulares y bajadas y las primeras líneas, porque muchas veces la lectura queda ahí, y al quedar ahí después estamos repitiendo cosas que no son, ¿no? No sé ahí si Olivia o Magdalena tienen más información sobre esto, pero a nosotros nos pasa cotidianamente en la Fundación que tenemos que trabajar y retrabajar la información, nuestros informes, nuestros papers, todo lo que sacamos sobre los ejes que trabajamos, porque la lectura queda en los primeros párrafos y después es mucho más difícil remar la veracidad de esa información cuando partimos de esta base, ¿no? De que la gente no lee todo lo que tiene que leer, a lo mejor, o no lee hasta dónde tiene que leer para poder después multiplicar esta información. No sé ahí, Olivia, Magdalena, si estoy más o menos en lo cierto, es lo que nosotros vemos en nuestra experiencia.
Creo que yo retomo solo una partecita de eso, pero creo que hay algo de nuestra forma de consumir noticias que cambió radicalmente en los últimos años. Nos informamos mucho más a través de redes sociales en momentos en los que no pensamos que nos estamos informando. Entonces no es que te sentás y lees el diario en el momento que decís, voy a leer el diario para ver qué noticias hay, sino que estás viendo las fotos del perro de tu amigo y las fotos del bebé y de esto y lo otro y de repente te aparece una noticia. Entonces, esa información tiene mucho menos contexto y tenés mucho menos activado tu pensamiento crítico en ese momento porque no estás pasando un rato, no estás informándote. Y además, como la forma de verlo, hay muchísimos estudios que se han hecho sobre esto, sí, pero digamos, qué medio es o quién te está dando esa información tiene menos preponderancia comparado con cuando antes entrabas directamente a ese medio. Entonces eso puede hacer que un sitio de muy mala calidad vos lo veas muy parecido a un medio súper bueno y confiable. Entonces ese tipo de cuestiones hace que todo se vaya confundiendo un poco más, y a eso le sumamos que lo que ves en las redes es el título, y a lo más un parrafito, 2 líneas abajo. Y si quieres leer todo el resto, tenés que hacer clic, entrar a la nota, y eso te demora un rato, y bueno, no, estoy viendo, mira, vi solo el título, y te quedas con el título. Y muchas veces compartimos notas sin haber leído más que el título, y de hecho es uno de los consejos que nosotros damos para que las personas no caigan en desinformaciones: lee la nota completa, porque a veces la nota está bien, la nota da la información correcta, pero el título no sostiene lo que está dentro de la nota. Entonces, sí, es verdad, consumimos información de manera muy distinta, y digo, no es bueno ni es malo, probablemente también quiere decir que estamos expuestos a muchas otras fuentes de información a las que antes no estábamos expuestos y que son muy valiosas. Es también lo que permite que haya organizaciones de la sociedad civil, que haya distintos grupos que hayan podido tomar una voz en el debate público y tener una llegada directa a la audiencia, cosa que antes no teníamos porque teníamos que estar dentro de la página de ese medio que era el que estaba, lo cual no es ni bueno ni malo, es otra manera de comunicarnos. Trajo muchísimas cosas buenas, tiene algunos problemas, y nosotros como comunicadores tenemos que pensar cuál es la mejor manera de aprovechar eso, de aprovechar ese poco espacio que tenemos, esos pocos segundos que tenemos de conexión con la persona para lograr interesarla y atraerla. ¿Magda? Buenísimo. Sí, bueno, yo concuerdo 100% con lo que está diciendo Livia. En términos de consumo de noticias por medios tradicionales, la verdad es que los índices de lectoría de los diarios, particularmente del diario impreso, ya están en picada, ¿cierto? Es muy poca la gente que lo lee, y la gente que lo lee es gente de un cierto rango etario, digamos gente más mayor. La juventud se informa principalmente online, ya sea redes sociales o sitios web de los medios tradicionales, pero según el último reporte del Digital News Report que hace la Universidad de Oxford con el Instituto Reuters de la universidad, ellos dicen que este año en Chile por primera vez lo online y las redes sociales incluidas superaron la televisión, que eso es nuevo, porque siempre, históricamente, la televisión ha sido la fuente de información para las audiencias, y este año en Chile es la segunda fuente de información, que eso a mí me parece súper interesante. Entonces lo online ya superó la televisión, y dentro del online lo principal son las redes sociales. Entonces, como bien dice Olivia, no es ni bueno ni malo, pero yo sí veo algunos problemas ahí, porque siento que sobre todo las generaciones más jóvenes, que están muy acostumbradas a consumir noticias de manera online, no necesariamente son capaces de discernir desde dónde viene la información. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿cómo te informas? Por redes sociales. Ya, pero por redes sociales porque tú conscientemente en redes sociales sigues un medio, sigues los periodistas, o en realidad te llega lo que tus amigos comparten. No sé. Entonces falta, creo yo, ahí un poquito de alfabetización noticiosa para que las redes sociales sean efectivamente un instrumento más en nuestra dieta noticiosa, y no el lugar donde yo eventualmente me encuentro de manera incidental con noticias, que eso también es un fenómeno que hemos estudiado, el acceso incidental a las noticias y cómo eso influye en el conocimiento, por ejemplo, político. O sea, efectivamente yo me informo cuando me tropiezo con noticias, o me informo más cuando lo hago de manera consciente. Entonces, eso puedo aportar a la consulta. Marina, Paulina, dos a lo mejor aportes también a esta fase de la discusión. Solo yo, bueno, tengo estudiantes normalmente de primer año y después de último año de la carrera, y siempre pienso que son nativos digitales pero analfabetos informacionales. Entonces hay que alfabetizarlos. Y vuelvo aquí sobre el tema de la educación digital,
Y se los digo siempre a ellos, se ríen porque les digo, es un analfabeto, ellos se creen muy duchos, pero informacionalmente no son capaces de distinguir una fuente de información primaria de una, digamos, repetición o lo que estábamos hablando, una noticia falsa. Y lo otro también es que yo creo que, tal como señalaban, han cambiado la forma en que consumimos información. Yo creo que nadie o muy poca gente de la más joven lee linealmente, lee a través de hipervínculos. Entonces, en esa lectura de hipervínculos, las redes sociales y todo el consumo que hay a través de Internet juegan a estos tips, ¿eh? Y normalmente nos quedamos en el título, como decíamos, en una pequeña bajada. Entonces, creo que hay que hacer esa distinción en cómo se lee hoy día y en cómo estamos, bien lo decía, ¿ya?, consumiendo la información. Ha cambiado, yo no estoy diciendo que sea buena ni mala, pero creo que hay una labor enorme en temas de alfabetización digital o informacional, me gusta más que digital en ese sentido. Bueno, temo que tenemos muy poquito tiempo. Muchas gracias, Patricia, por ese aporte. A mí me queda solo agradecerles, Patricia, Olivia, Magdalena, Paulina, Ana, Lara Chiavarini, la coordinadora de programas de nuestra fundación, Guillermina Postiglione, en redes, toda la gente que está atrás remando para que esto sea posible, ¿no? Para que estos encuentros sean posibles, para que podamos debatir, encontrarnos y compartir esto para ir tratando de cambiar, ¿no? De crecer. Y invitarlos para el próximo encuentro, que es Mujeres Líderes para el Cambio Social, el jueves 24 a las 18:30 hora argentina y 17:30 hora chilena. Muchas gracias. Maravilloso, Perfecto. muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Cuídense. Marina, por la iniciativa, y a todas un beso grande. Gracias por la oportunidad de conversar. Que estén muy bien. Besito. Gracias a todas, muchas gracias. Chao.